Se acercaron unos niños a Jesús para que le impusiera las manos y orara por ellos. Los discípulos los reprendían. Jesucristo dijo: déjenlos, no impidan que los niños se acerquen a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15. Los niños comprenden muy bien a Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 19 de agosto, año 2023. Nuestro santo para hoy introdujo el culto del Sagrado Corazón de Jesús y del Sagrado Corazón de la Virgen María. Es un santo de origen francés, se llama San Juan Eudes y es considerado maestro de la vida espiritual, defensor de la mujer. Es un sacerdote misionero, fundador de la Congregación de Jesús y de María, llamado sacerdotes eudistas de la Orden de Nuestra Señora de la Caridad y del Refugio. Es considerado de los mejores maestros de la escuela francesa de espiritualidad en el siglo XVIII. El Papa León XIII considera a este santo, a San Juan Eudes, lo considera como el autor del culto litúrgico al Sagrado Corazón de Jesús y al Sagrado Corazón de la Virgen María. El santo decía que la caridad, para practicar la caridad, se necesitan los grandes dones. Fue un practicante de la caridad, un ejemplo de espiritualidad. Fue un misionero excelente de la palabra de Dios. Predicaba en parroquias, organizaba comunidades. Un defensor de la dignidad de la mujer. Ahí tenemos a un santo muy fecundo, San Juan Eudes. Los niños comprenden muy bien a Dios. Es muy cierto, los niños se entienden con Dios. Pregunta: ¿y por qué se entienden tan fácilmente con Dios? Respuesta: porque tienen un alma limpia, porque están disponibles, porque quieren aprender, porque son humildes. Cuando la etapa de la niñez está en una persona, es la etapa más rica en todo su contenido. Por eso los niños comprenden muy bien a Dios. El adulto que logra hacerse como niño se entiende muy bien con Dios. ¿Cómo vive la fe la persona que se siente preparada para recibir muchas bendiciones de Dios? Un buen ejemplo es la tierna edad del ser humano, disponible para Dios, para crecer, para madurar, para explorar la importancia del mundo. Jesucristo se fija en todos aquellos que necesitan de la gracia y del auxilio de Dios, del apoyo del Padre Celestial. En los niños como que están representados todos aquellos que no tienen en cuenta la sociedad, los pobres, los abandonados, los desprotegidos. Los niños representan a aquellas personas que tienen necesidades de Dios, que buscan a Dios, que les gustan las cosas de Dios. Los humildes y los que quieren aprender de Dios, los sencillos de corazón. Los verdaderos niños en la fe descartan la posibilidad de aquellos que equivocadamente desean vivir
la fe desde otro ángulo diferente. Ya no sirve ese tipo de fe. Por ejemplo, una persona que vive la fe desde la soberbia, desde el orgullo, desde la autosuficiencia. En cambio, el niño no tiene ese problema. Un niño vive la fe desde la alegría, el amor, la investigación, el deseo, el crecer, el avanzar, el gustarle tantas cosas. El adulto no tiene esa partecita del niño. Al contrario, tiene una parte que no le sirve de a mucho para la fe. El problema de la soberbia y el orgullo o la autosuficiencia personal. El Salvador del mundo sigue teniendo la razón. Dejen que los niños se acerquen y vengan a mí, como para decirle a la humanidad, el que sea como un niño se entenderá como Dios. Va a entender a Dios si es como un niño. El Papa Francisco propone pensar en los niños. En alguna audiencia en el año 2015, el Papa Francisco dijo una frase muy categórica, corta, categórica y muy sabia. Oigan la frase. Decía el Papa en aquella ocasión: Dios no tiene dificultad para hacerse entender por los niños, y los niños no tienen problemas para comprender a Dios. Muy sabia la frase. Los niños son en sí una riqueza para la humanidad, decía el Papa Francisco. Los niños dicen lo que piensan y son personas abiertas, transparentes, amables, dicen la verdad. Los niños le tienen ventaja también al adulto en ese sentido. No son dobles, no usan la doble personalidad. Ya tenemos cosas que no le sirven a un adulto para vivir su fe: la soberbia, el orgullo o la autosuficiencia. Segundo, los niños no son personas dobles. La hipocresía no sirve para vivir la fe. La doblez, eso no debe ser así. El Benedictus es un cántico que existe en la Santa Biblia, que es el cántico de Zacarías. Lo encuentran en la Biblia en el capítulo 1, versos 68 en adelante del Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, verso 68 de San Lucas. El Benedictus descubre la realidad escondida del niño Jesús. Y así, en ese cántico de Zacarías, San Juan Pablo II recuerda que ese cántico proclama las acciones salvadoras y liberadoras de Dios. Hay un santo que se llama San Beda el Venerable. Ese santo comenta el cántico de Zacarías y dice el santo: el Señor nos ha visitado como un médico visita a un enfermo para sanar la inveterada enfermedad de la soberbia. Nos ofrece el ejemplo de la humildad. Ha redimido a su pueblo con el precio de su sangre y nos ha ganado para que seamos de la línea de Dios. ¿Cómo es de importante aprenderle a los niños? ¿Cómo es importante esa frase del Papa Francisco? Dios no tiene dificultad para hacerse entender por los niños, y los niños no tienen problemas para comprender a Dios. Hoy hemos aprendido: los niños comprenden muy bien a Dios. Salud, paz, bendición, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.